¿Se encuentra bien, señora? Gabriela se encontró con la anciana sola aquí durante un rato, mientras se arrodillaba junto a su silla de ruedas. La anciana alzó la vista con sus ojos empañados por lágrimas reprimidas. Hace 30 minutos que mi cuidadora salió en busca de asistencia y aún no ha regresado. En solo 20 minutos partirá mi vuelo y necesito ayuda para desplazarme. Mientras los altavoces del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México anunciaban la última llamada para su vuelo, Gabriela sostuvo con ternura las manos arrugadas de la persona frente a ella. Mi nombre es Gabriela Mendoza. Puede estar tranquila. No la abandonaré. A escasos metros de allí, un caballero vestido de manera elegante contemplaba la situación mientras mantenía una conversación telefónica, teniendo su valija de viaje a su lado. Eduardo Castillo tenía todo listo para darle una sorpresa a su madre en el aeropuerto, pero una llamada importante relacionada con el trabajo lo había hecho llegar tarde. En ese momento, observaba cómo una mujer desconocida realizaba la tarea que le correspondía a él. Gabriela desempeñaba labores como asistente social en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. Con solo 28 años, había presenciado tanto dolor que podía identificarlo en la mirada de los demás. Dirigiéndose a un congreso global sobre progreso en la comunidad, una ocasión anhelada desde hace mucho tiempo, se encontraba. Con gentileza, formuló la pregunta, ¿cuál es su nombre? La respuesta de la mujer mayor fue firme, soy Mercedes Castillo, mientras estrechaba las manos de Gabriela. Eduardo, mi hijo, tendría que estar presente en este momento, pero suele estar muy ocupado con sus asuntos empresariales. Gabriela escudriñó con la vista en busca de algún trabajador del aeropuerto. Estaba a punto de embarcar en su propio vuelo. Me encargaré de buscar a la persona que la cuida y verificar que llegue a tiempo para tomar su vuelo. ¿Está bien así? Después de finalizar la conversación telefónica, Eduardo se aproximó sigilosamente, sin interferir. La honestidad de la chica lo hizo reflexionar. Presenció la conversación con el personal del aeropuerto, la verificación de los papeles de su madre, y por último, el hallazgo de la cuidadora extraviada. Después de que todo se solucionó, Gabriela echó un vistazo al reloj y dejó escapar un suspiro. Mercedes agradeció a Gabriela mientras aún mantenía sus manos. Eres como un ser celestial. No tiene importancia, querida señora Mercedes. Me siento contento por haber sido de ayuda. Eduardo observó cómo la joven se dirigía hacia el mostrador de la compañía aérea. Observó la tarjeta de identificación del pasajero colgando del bolso y de manera discreta capturó una imagen con su celular. Después de un tiempo, se dirigió por fin hacia su madre. Madre, lamento llegar tarde. Eduardo, surgió un ser celestial para asistirme mientras estabas al teléfono, contestó Mercedes con cierta reprimenda. Después de algunas horas, en el vuelo que le habían asignado nuevamente, Gabriela decidió buscar un libro en su bolso. Descubrió un objeto en medio de sus pertenencias que no recordaba haber colocado allí. Un antiguo broche de plata incrustado con gemas valiosas. A su lado, se encontraba una nota con una caligrafía insegura. Para el ser celestial que demostró amabilidad hacia una persona desconocida. Espero que esto te brinde la misma fortuna que me trajo a mí en mi camino. Con afecto, Mercedes C. Bajo la luz, Gabriela sujetó el prendedor. La apariencia de la joya era sumamente preciosa, tanto que resultaba difícil aceptarla de una persona desconocida. Sin embargo, al percatarse de que el avión ya había partido, no había manera de regresarla. El evento en la Ciudad de México fue todo un triunfo. Al exponer sus propuestas novedosas acerca del progreso de la comunidad, Gabriela logró obtener el reconocimiento de delegados de otros países. A lo largo de su visita, el broche se mantuvo resguardado en su equipaje. Un constante recordatorio de un breve encuentro que de cierta manera parecía tener relevancia. Pasados 3 meses, Gabriela regresó a Sao Paulo y retomó su vida cotidiana. Su infancia transcurrió en un ambiente familiar fracturado, con la falta de presencia paterna y una madre que laboraba en varios horarios. Motivada por esta situación, decidió ser trabajadora social y enfocarse en desarrollar los entornos de ayuda que le hubiera gustado tener en su infancia. El centro social en una de las zonas más necesitadas de Sao Paulo era motivo de gran satisfacción para ellos,
a pesar de enfrentar constantes desafíos para obtener financiamiento. Esa mañana, el jefe convocó a una reunión de emergencia. Corriendo llegó Gabriela, con su melena ondeada y recogida deprisa. Ricardo, el líder del centro, comunicó que tenía novedades. Una compañía de origen mexicano tiene la intención de ampliar sus iniciativas de responsabilidad social en territorio brasileño. Desarrollos Castillo. Al parecer, el hijo del creador visitará en persona para familiarizarse con nuestra labor. Con precaución, Gabriela prestaba atención. Anteriormente, las compañías de gran tamaño solían enfocarse únicamente en la publicidad, sin mostrar un compromiso genuino. Inquirió sobre la hora de llegada. La semana que viene, contestó Ricardo. Gabriela, me gustaría que fueras la encargada de exponer nuestros planes. Tras tu actuación en México, eres nuestra principal baza. Durante la noche, Gabriela revisaba los planes del centro cuando su mano encontró por casualidad el broche oculto en un cajón de su sencillo piso. Tenía la sensación de que algo trascendental estaba por ocurrir, aunque desconocía la razón detrás de ese presentimiento. El majestuoso edificio del Centro Social Esperanza destacaba en comparación con la modesta zona que lo rodeaba. Mientras caminaba por los corredores, Gabriela se encargaba de perfeccionar aspectos para la llegada del Ejecutivo de México. Gabriela le preguntó a su amiga y compañera Sofía si ya había colocado las imágenes del plan de jardines urbanos. Está todo preparado, pero no logro comprender la razón de tu nerviosismo. Sofía, acomodando sillas, comentó que el individuo en cuestión simplemente busca mejorar su reputación como empresario. Requerimos obtener la financiación necesaria. Los pequeños que participan en el programa educativo necesitan de nuestra ayuda. Se abrió la entrada principal. Acompañado de un hombre de gran estatura y vestido de manera elegante, Ricardo hizo su entrada. En ese momento, Gabriela quedó inmóvil. Se trataba del individuo que había avistado fugazmente en la terminal aérea unos meses antes. Ricardo hizo la presentación de Eduardo Castillo, quien es el encargado de la dirección ejecutiva en Castillo Desarrollos. Eduardo estiró su brazo hacia Gabriela, con su rostro impasible, sin dar muestras de reconocimiento alguno. He oído hablar bastante acerca de la labor que realiza, señorita Mendoza. Confundida, Gabriela apretó su mano. ¿No te acuerdas de haberla visto en el aeropuerto? Le damos la bienvenida a nuestra institución, estimado señor Castillo. Confío en que nuestros proyectos resulten atractivos para usted. En la exposición, Gabriela detalló con entusiasmo cada proyecto. Eduardo prestaba mucha atención, formulando preguntas exactas que demostraban un profundo entendimiento del desarrollo comunitario. Al concluir el recorrido, Eduardo elogió la estrategia de potenciar habilidades a nivel local en lugar de fomentar la dependencia, considerándola excepcional. Gabriela respondió con cautela que esa era la única manera de generar transformaciones duraderas. Al finalizar la jornada laboral, Eduardo pidió encontrarse a solas con Gabriela. En la diminuta oficina que compartía con otros 3 colegas, se podía sentir la tensión en el ambiente. Querida señorita Mendoza, iré al grano. Deseo que Castillo Desarrollos brinde financiamiento para sus proyectos durante los próximos 3 años, con la opción de prolongar el acuerdo. Gabriela observó con intensidad. ¿Cuál es la razón? Existen entidades de mayor envergadura, con una presencia más destacada en los medios de comunicación. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Eduardo. Justamente por ese motivo. Nuestro objetivo no es obtener publicidad sencilla, sino lograr un impacto genuino. Mientras tanto, en la Ciudad de México, Mercedes Castillo disfrutaba de una taza de té en su sofisticada sala. Lupita, la persona a cargo de su cuidado, estaba a su lado. ¿Doña Mercedes ha recibido noticias de su hijo? Hace una semana que Eduardo se encuentra en Brasil. Afirma que se trata de asuntos comerciales, aunque su actitud parece distinta durante nuestras conversaciones telefónicas. Ha experimentado un cambio. Mercedes tocó con ternura un hueco vacío en su caja de joyas, donde antes reposaba el prendedor que obsequió a la chica en el aeropuerto. Siempre menciono a mi ángel del aeropuerto, la joven que me brindó asistencia cuando él estaba ocupado atendiendo sus llamadas.
Desearía poder expresarle mi agradecimiento de manera adecuada. Al regresar a Sao Paulo, Eduardo decidió prolongar su visita de 3 días a un periodo de 2 semanas. Cada día, se acercaba al centro comunitario con ideas frescas o dudas por resolver. Ante Ricardo, expresaba la necesidad de comprender a fondo el funcionamiento de los programas antes de elaborar el plan de financiamiento, aunque su mirada siempre se dirigía hacia Gabriela. Durante la tarde, en el momento en que estaban repasando las finanzas destinadas al plan de formación laboral, Gabriela encaró a Eduardo. ¿Podría explicar por qué ha omitido mencionar nuestro encuentro en el aeropuerto de la Ciudad de México hace 3 meses, señor Castillo? Sorprendido por la pregunta directa, Eduardo colocó los papeles en la mesa. Permanecía aguardando el instante oportuno. No deseaba que creyera que nuestra cooperación está basada en razones personales. Gabriela consultó si los poseía. Me impresionó lo que presencié en aquella ocasión. Una persona que puso de lado sus propias necesidades para asistir a una mujer que no conocía. Esos son los valores que busco en los colaboradores de nuestra comunidad. Esa noche, en su diminuto piso, Gabriela le contó a Sofía lo que estaba pasando. Sofía, tengo dudas sobre si puedo fiarme de él. Vaya casualidad tan grande. Durante mucho tiempo, Gaby ha estado batallando para obtener fondos para sus proyectos. ¿Por qué debería importar la forma en que este atractivo millonario decida respaldarlas? No me agrada la sensación de que oculta algo. Los días se transformaron en semanas. En 3 ocasiones distintas, Eduardo ha tenido que posponer su vuelta a México. Empezó a invitar a Gabriela a almuerzos laborales que siempre se prolongaban, hablando de temas que iban más allá de los proyectos de la comunidad. Durante la cena, Eduardo compartió que su padre había edificado el Imperio Castillo desde sus inicios. Sin embargo, nunca se encontraba en el hogar. Mi mamá desempeñó el rol de ambos progenitores en mi vida. Gabriela reveló con asombro que su padre los dejó cuando ella tenía 6 años. La madre laboraba sin descanso, tanto de día como de noche. Las asociaciones locales se convirtieron en mi segundo hogar. Con el transcurrir de los días, Eduardo se sumó a Gabriela en sus recorridos por las comunidades. Quitándose el saco, remangaba la camisa y se unía a las actividades junto a los niños y los ancianos. Un día, mientras colaboraban en la creación de un jardín urbano, confesó que era la primera vez que presenciaba esa faceta de la existencia. En mi realidad, las dificultades se solucionan mediante el uso de recursos económicos. Gabriela señaló que, si bien el dinero es útil, las soluciones auténticas demandan dedicación, presencia y un compromiso a largo plazo. Mientras hablaba con su madre por videollamada, Eduardo hizo referencia de manera informal a Gabriela. Mercedes rectificó su postura en la silla. ¿Me podrías describir a Gabriela? Por favor. Entusiasta, astuta y dedicada a su entorno local. Mercedes mostró una sonrisa enigmática, algo único en comparación con todas las personas que había conocido hasta entonces. Parece ser una persona única. Desearía tener la oportunidad de conocerla en el futuro. Por un instante, Eduardo optó por no decir nada. Es posible que ya estés familiarizada con ella. Mamá. Después de medio año de trabajar juntos, los logros obtenidos en las iniciativas compartidas entre el Centro Comunitario Esperanza y Castillo Desarrollos eran notables. La estructura se imitaba en 3 áreas más de San Paulo. Ricardo convocó a Gabriela a su despacho. Continúa con lo que sea que estés llevando a cabo con el señor Castillo. Nunca antes habíamos contado con un patrocinador tan dedicado como este. Las mejillas de Gabriela ardían. Nuestra relación es puramente profesional, Ricardo. Sin embargo, en esa noche, al repasar los arreglos para la celebración del festival comunitario que conmemoraría los éxitos del periodo, Gabriela reconoció internamente que sus emociones hacia Eduardo habían traspasado el ámbito laboral. Lo que más la atemorizaba era la creciente sospecha de que él compartía esos sentimientos. Mientras Gabriela se encargaba de los detalles finales para el festival comunitario, los rayos del sol iluminaban la plaza del vecindario. Vistosas banderas proclamaban la llegada de la fiesta de la primavera. Iniciativa Esperanza.
Sofía se acercó con una lista de tareas y comunicó que los encargados de la zona de comidas requieren mesas adicionales. Gabriela contestó distraída que hablaría con don Ramón para que nos prestara algunas cosas de su restaurante. Una voz conocida interrumpió diciendo que no haría falta. Eduardo se presentó llevando consigo 2 mesas que se podían doblar. Recién adquirí otros 10 para el área central. Están en camino. Con una expresión de complicidad, Sofía dirigió su mirada hacia Gabriela y se retiró discretamente. En los últimos meses, la presencia de Eduardo se había hecho frecuente tanto en el centro como en la vida de Gabriela. Mientras ordenaban las mesas juntos, Gabriela comentó que no era necesario lo que habías hecho. Tenía la intención de llevarlo a cabo. Para ambos, esta celebración tiene una relevancia igualmente significativa. Mientras ponían el mantel, sus manos se encontraron por un instante. Gabriela experimentó una sensación conocida, la cual trató de no prestar atención debido a su enfoque en el trabajo. El evento representó el resultado final de medio año de colaboración intensiva. Los cultivos compartidos abastecían de comida a las familias de la zona. El curso de formación laboral contaba con una plantilla de 20 empleados, mientras que el recién inaugurado centro infantil brindaba asistencia educativa a más de 50 alumnos. En aquella noche, con la melodía inundando la plaza y numerosas familias deleitándose con la festividad, Eduardo y Gabriela se hallaron contemplando todo desde un rincón apacible. ¿Tienes conocimiento de esto? Al fallecer mi padre hace 5 años, heredé un gran negocio, pero no recibí instrucciones sobre cómo darle un propósito más profundo, reveló Eduardo. A pesar de ello, te encuentras aquí, disfrutando mazorcas de maíz en una zona a la que la mayoría de tus compañeros nunca iría. Eduardo soltó una risita leve. Agradecimientos para ti. Me revelaste un universo que estaba ante mis ojos, pero que jamás había contemplado en realidad. Los primeros fuegos artificiales iluminaron el firmamento. Todos en la comunidad levantaron la vista. Sus caras brillaban con destellos de colores. Eduardo observó a Gabriela, su rostro iluminado por diferentes tonalidades de luz. Sin dudarlo, dirigió su mirada hacia él. Se cruzaron sus miradas, y de repente, se besaron por instinto. El breve beso, casi tímido, estaba lleno de emociones guardadas desde hacía meses. Al separarse, Gabriela retrocedió, asombrada por lo ocurrido. Eduardo, necesito hablar contigo. Se trata de algo complejo. Colaboramos en equipo. Estoy al tanto de la situación y acataré tu decisión. Durante los días que siguieron, todo se desarrolló en medio de un torbellino de sentimientos desconcertantes. En el ámbito profesional, su conexión continuaba siendo excelente. En lo personal, solían intercambiar miradas intensas y charlas que se prolongaban hasta altas horas de la madrugada. Pasadas 2 semanas desde el festival, Eduardo propuso a Gabriela ir a cenar a un restaurante pequeño en las afueras de la ciudad, donde pudieran estar tranquilos y sin ser reconocidos. De repente, durante el momento en que disfrutaban de un postre, expresó: «Me gustaría presentarte a mi madre. El mes que viene se llevará a cabo un evento de caridad en la Ciudad de México. Quisiera que estuvieras a mi lado». Sobre la mesa, Gabriela colocó la cuchara. «Eduardo, ¿te has detenido a considerar lo complejo que resultaría? Provenimos de realidades totalmente distintas. Es justamente por eso que da resultado. Me ayudas a ampliar mi perspectiva más allá de mi entorno privilegiado, y yo puedo brindarte apoyo para llevar a cabo tus proyectos más desafiantes. Prefiero que los demás no crean que estoy a tu lado por motivos económicos o de poder». Con delicadeza, Eduardo agarró su mano. Nadie que te conozca creería algo así en ningún momento. Al fin, Gabriela dio su consentimiento. La evolución de su vínculo siguió progresando de manera sutil. El equipo del centro notaba claramente que algo había sido diferente. Sin embargo, mantenían el respeto por su intimidad. En la capital mexicana, Mercedes percibía modificaciones en las conversaciones telefónicas con su hijo. «Eduardo, tu voz suena distinta. Con una alegría mayor». «Sí, mamá, ya lo estoy. En Brasil estoy adquiriendo muchos conocimientos». Mercedes mostró astucia al preguntar si se limitaban a proyectos de la comunidad.
Una sonrisa se dibujó en el rostro de Eduardo al contestar la llamada. Pronto tendrás la oportunidad de conocerla. Acompáñame a la gala de la fundación. ¿Es la asistente social de la que mencionas tanto? Así es. Estoy segura de que será de tu agrado. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Mercedes. El instinto de madre le indicaba que esta relación no era fugaz como las anteriores de su hijo. A medida que se aproximaba la fecha del viaje, Gabriela sentía cómo crecía su nerviosismo. Durante la noche, Eduardo la acompañaba a su piso cuando, de repente, ella se detuvo en la entrada. Me siento atemorizado, Eduardo. Desconozco por completo las galas benéficas y cómo debo actuar en tu entorno. Con ternura fue como Eduardo la observó. No es necesario fingir ser otra persona. A mi madre le gustaría mucho conocer a la persona que ha traído tanta felicidad a su hijo. ¿Qué sucede si no le caigo bien? No hay forma. Posee una intuición especial para identificar a individuos auténticos. Eduardo no tenía conocimiento del broche por parte de Gabriela. Mantenía en secreto ese objeto especial, un tesoro personal que la unía de cierta forma con la mujer mayor a la que había asistido. Sofía colaboró con Gabriela para organizar su equipaje el día previo al viaje. Sofía afirmó que el vestido era ideal para la gala mientras exhibía un sofisticado vestido negro que habían descubierto en una tienda de artículos usados. Sencillo, pero elegante. Sofía, tengo la sensación de que estoy engañando a los demás. La familia de él ha disfrutado de generaciones de prosperidad, mientras que yo provengo de un vecindario similar a este. Justamente por eso eres la persona perfecta para él. Una persona auténtica en un entorno lleno de superficialidad. Esa mañana, Eduardo la recogió en un vehículo con conductor para iniciar el viaje. Mientras viajaba en la cabina de primera clase, Gabriela apenas probó la comida. Mientras el avión iniciaba su descenso, Eduardo comentó que su madre residía en la residencia familiar ubicada en Las Lomas. Aunque es amplio, transmite calidez. Insistió en que permaneciéramos en ese lugar en vez de hospedarnos en un hotel. ¿Has mencionado acerca de nuestra situación? Le he expresado lo importante que eres en mi vida. Ella desea averiguar el resto por sí misma. El vehículo que los recogió en el aeropuerto transitó por las distinguidas calles de una de las zonas más selectas de la Ciudad de México. Al fin, se paró frente a una casa de diseño colonial contemporáneo. Eduardo anunció la llegada con un suave apretón de manos a Gabriela. No tienes de qué preocuparte. Le vas a gustar mucho. Ninguno de los dos podía prever que este encuentro revelaría una conexión que transformaría por completo el rumbo de su relación. La majestuosa mansión castillo destacaba por su imponencia y calidez, contando con un exuberante jardín y una entrada de piedra finamente trabajada. Gabriela inhaló profundamente al mismo tiempo que Eduardo desbloqueaba la entrada. Eduardo, mi querido hijo, has llegado en este momento tan esperado. Desde el interior, se escuchó una voz conocida. En el umbral se quedó inmóvil Gabriela. En la lujosa sala, se encontraba la anciana que había asistido en el aeropuerto hace varios meses, sentada en una silla de ruedas. Eduardo, sin percatarse de la sorpresa en el rostro de las dos mujeres, mencionó: «Mamá, me gustaría que conocieras a Gabriela Mendoza, quien lidera los proyectos en el Centro Comunitario de Sao Paulo». Mercedes clavó la mirada en Gabriela, sus ojos se ampliaron llenos de sorpresa y familiaridad. Mercedes, con los brazos abiertos, reconoció al instante a su ángel del aeropuerto. «Es increíble encontrarte aquí», expresó con emoción. Eduardo se mostró desconcertado al dirigir la mirada primero hacia su madre y luego hacia Gabriela. ¿Ya se han visto antes? Mercedes repitió su acción, igual que en la ocasión en el aeropuerto. «Qué inesperado es verla de esta manera, señora Mercedes». Mercedes agarró las manos de Gabriela con ternura, sus ojos llenos de lágrimas. «Eduardo, ¿te acuerdas de la chica que me brindó asistencia cuando me quedé sola en el aeropuerto? Esa es ella. He mencionado en varias ocasiones a mi protector celestial». Eduardo se puso pálido, dirigiendo su mirada de manera intermitente hacia su madre y Gabriela. «Claro que sí, mamá, la tengo presente en mi memoria». Despertó con calma, uniendo cada parte de su ser.
Fue por eso que contaste conmigo para la tarea. Debido a lo sucedido en el aeropuerto. La atmósfera se volvió cargada. Mercedes, sin prestar atención a la molestia, narraba con entusiasmo cómo Gabriela le brindó apoyo en un momento de confusión y miedo. De no ser por ella, me habría quedado sin coger mi avión. Ella sacrificó el suyo en favor de mi ayuda. Gabriela apenas degustaba su plato, asimilando la sorpresa. Eduardo se esforzaba por mantener el diálogo. Sin embargo, sus miradas siempre se dirigían hacia Gabriela, anhelando una ocasión para dar su versión de los hechos. Al retirarse Mercedes para descansar, Eduardo y Gabriela se quedaron a solas en el patio. Al final, Gabriela admitió que estabas en lo correcto. Si no comprendes, es porque no fuiste sincero conmigo. Mi disculpa, Gabriela. Desde el principio, tendría que haberte dicho eso. ¿Cuál fue la razón de no haberlo realizado? Eduardo soltó un suspiro hondo. Al presenciar tu colaboración con mi madre, experimenté vergüenza. Debí haber estado presente para ella en lugar de alguien desconocido. Decidí capturar una imagen de tu identificación con la intención de expresarte mi gratitud de alguna manera. ¿Qué sucede después? The average to identidad. Tu labor me dejó realmente sorprendido cuando la encontré. El plan en Brasil ya estaba establecido. Sin embargo, solicité dirigir la supervisión en persona para poder conocerte mejor. Al levantarse, Gabriela cruzó los brazos. Durante todo este tiempo, pensaba que apreciabas nuestro esfuerzo, pero en realidad solo estabas saldando una deuda de agradecimiento. Gabriela, no. Quizás sucedió en un principio, pero lo que vino después, lo que creamos juntos, lo que siento por ti, todo eso es auténtico. Durante la gala, Gabriela decidió actuar con amabilidad hacia Mercedes, a pesar de que esta última no lograba comprender la distancia repentina que había surgido entre Gabriela y Eduardo. En el transcurso de la celebración, Eduardo estaba ocupado con otros asistentes, momento que aprovechó Mercedes para acercarse a Gabriela. ¿Sigues guardando el broche que te regalé? Gabriela asintió, experimentando una sensación de opresión en la garganta. Siempre lo tengo a mi lado, aunque nunca le doy utilidad. Su valor es incalculable. Esa hebilla guarda una historia que en el futuro te revelaré. No es una coincidencia que haya llegado a ti. Al día siguiente por la mañana, Gabriela comunicó su decisión de volver a Brasil de inmediato. Mercedes protestó que la gala del museo tendría lugar al día siguiente. Lamento mucho, doña Mercedes. Gabriela, sin poder afrontar la situación por más tiempo, mintió al decir que había surgido una emergencia en el centro. En el aeropuerto, Eduardo se esforzó una vez más. Gabriela, permíteme la ocasión de detallarte todo. Eduardo, ya has dado la explicación. Comenzaste con todo esto debido a una obligación financiera, no por tener fe en nuestra labor. ¡Qué injusticia! En cada proyecto, he evidenciado mi dedicación. Sin embargo, no me dijiste la verdad. Has edificado nuestro vínculo sobre una falsedad. No se trató de una falsedad, sino de no decir toda la verdad. Me preocupaba que tuvieras los mismos pensamientos que tienes en este momento. Gabriela agarró su equipaje. Requiero un espacio para reflexionar. De vuelta en Sao Paulo, Gabriela se sumergió en el trabajo, evitando hablar de Eduardo. El flujo de fondos persistía, pero a partir de ese momento, Ricardo se convertía en el intermediario exclusivo de todas las comunicaciones. Sofía trataba de darle ánimos. Por favor, descríbeme lo que sucedió en México. Has vuelto como un espíritu. Finalmente, Gabriela se decidió a explicar la situación. ¿Ahora comprendes? Durante un largo periodo, creí que apreciaba verdaderamente nuestra labor juntos, que me consideraba una compañera, tal vez algo más. Sin embargo, todo se originó a raíz de mi colaboración con su progenitora. Sofía se preguntó si lo que hicieron más tarde quedaba sin valor. Las personas se encuentran de maneras curiosas. Gaby. Lo relevante es lo que ocurre a continuación. Pasaron los meses. La falta de presencia de Eduardo se hacía evidente. Sin embargo, su impacto perduraba en cada financiamiento otorgado, en cada propuesta aprobada sin objeciones. Un día,
Ricardo llegó a la oficina de Gabriela con novedades. El presupuesto destinado al programa de formación laboral por parte de Castillo Desarrollos se ha duplicado. Se comenta que los resultados han excedido lo que esperaban. Gabriela asintió con seriedad, mostrando su rostro de trabajo. Es positivo saber que continúan dedicados al proyecto. Ricardo le entregó un sobre, mencionando que también le habían enviado eso personalmente. En el interior se encontraba una elegante invitación para ser la ponente principal en el Congreso Internacional de Innovación Social en la Ciudad de México, evento al que había acudido 12 meses antes. Acompañando la invitación, se incluye una nota escrita de forma personal. Hay ocasiones en las que ciertos encuentros tienen el poder de transformar nuestra existencia de manera permanente, incluso si en el instante en que suceden no somos conscientes de ello. Independientemente de la elección que tomes, me siento satisfecho con los logros que hemos alcanzado en colaboración. El nombre de Eduardo. En la oscuridad de la noche, Gabriela extrajo el prendedor de su escondrijo y lo examinó a la luz. Se cuestionó por vez inicial si debía prestar atención al relato que Mercedes deseaba compartir con él. Después de 7 días de haber recibido la invitación, Gabriela descubrió un sobre extra en su buzón. El sello postal provenía de México y la persona que lo envió fue Mercedes Castillo. Con las manos temblorosas, procedió a abrirlo y descubrió una misiva redactada de forma manual. Estimada Gabriela, desde que te marchaste inesperadamente de nuestro hogar, he deseado contactarte. Eduardo no me dio toda la información, pero parece que hubo una confusión acerca de la forma en que se encontraron. Déjame compartirte un relato. Mi origen no fue en la opulencia como mucha gente piensa. Procedo de una localidad diminuta en Oaxaca en la que mi familia apenas disponía de lo necesario para alimentarse. Cuando cumplí los 18 años, me trasladé a la ciudad en busca de empleo, al igual que muchas otras personas de mi edad. Un día, mientras realizaba labores de limpieza en la estación de autobuses, presencié como una mujer mayor perdía el conocimiento. Nadie se detenía mientras avanzaban. Decidí renunciar a mi empleo para brindarle apoyo, quedándome sin trabajo en esa ocasión. La señora en cuestión era doña Consuelo Castillo, la madre de mi futuro esposo. Antes de despedirnos, ella me regaló el broche que ahora tienes en tu posesión, mencionando que era de aquellas mujeres con alma sincera que se encontraban con los Castillo. Mi hijo hereda la brillantez empresarial de su padre. Sin embargo, le cuesta expresar sus emociones con claridad cuando son intensas. Si continuó buscándote tras el aeropuerto, no lo hizo por compromiso, sino porque percibió en ti lo mismo que yo también percibí, un espíritu auténtico en un entorno lleno de superficialidades. La elección de volver te pertenece, sin embargo, es importante que tengas en cuenta que ese broche siempre ha sido devuelto a su legítima propietaria, con afecto, por Mercedes. Sobrepasada por la situación, Gabriela soltó la carta encima de la mesa. Volvió a tomar el broche, observándolo ahora desde una perspectiva diferente. Mientras tanto, en la capital mexicana, Eduardo experimentaba una circunstancia poco común. Por primera vez en su etapa adulta, se encontraba participando en un programa de formación, no en compañía de directivos, sino rodeado de profesionales de trabajo social y colaboradores comunitarios. La dependencia se mantiene gracias al enfoque de asistencia. La formadora explicaba la importancia de diseñar programas que fomenten la independencia. Eduardo anotaba minuciosamente, manteniendo en su memoria las expresiones de Gabriela de hace varios meses. Junto a él, varios trabajadores de la empresa Castillo Desarrollos mostraban la misma dedicación. Cuando salió, su ayudante estaba aguardándolo. Señor Castillo, cuenta con 3 llamadas de inversionistas por atender y el consejo requiere su presencia en la votación programada para mañana. Por favor, detén las llamadas. Es posible postergar la votación. Debo concluir el informe acerca del enfoque de desarrollo comunitario que pondremos en marcha. El ayudante lo observó con asombro, pero dio su aprobación con la cabeza. Esa noche, Eduardo compartía la cena con su madre en el patio de su casa. Inquirió directamente si ya habías mandado la carta. Hace una semana, Mercedes esbozó una leve sonrisa. Algunas realidades requieren tiempo para ser asimiladas. No era conveniente que intervinieras.
madre. Al llegar a mi edad, comprenderás que la vida es muy breve para permitir que el orgullo o los malentendidos alejen a aquellos que están destinados a estar juntos. Eduardo dirigió su mirada al jardín. He sabido mantener mi distancia para mostrarle respeto, pero a diario. Entiendo, querido. Recuerdo el momento en que tu padre y yo decidimos tomar caminos separados, justo antes de nuestra boda. En ocasiones, la separación nos ayuda a ver con claridad lo que es verdaderamente relevante. En Sao Paulo, Gabriela estaba terminando de organizar todo para el evento. Había optado por acudir, no solo por la posibilidad laboral, sino también para dar fin a una etapa personal. Sofía colaboraba con ella en la preparación de su presentación la noche antes de su viaje. Mientras repasaban las diapositivas, le consultó si había tomado una decisión sobre entablar una conversación con él. Expresó su interés en escuchar lo que Mercedes tenía planeado contarle acerca del broche. Tras tu regreso de México, ¿has encontrado a alguien que te haga sentir de la misma manera que él? No lo sé, Gaby. Gabriela optó por no decir nada. Las dos sabían la solución. El viaje a la Ciudad de México resultó ser una montaña rusa de sentimientos. Al descender, Gabriela tenía cierta expectativa de encontrarse con Eduardo a su llegada. Sin embargo, el aeropuerto estaba repleto de personas desconocidas. Al llegar al Hotel del Congreso, se inscribió y descubrió un sobre en la recepción. En el interior hay una breve nota que dice: «Cuando estés preparada para conocer toda la historia, estaré aquí aguardando». Mercedes. Adyacente al mensaje, se encontraba una ubicación que no correspondía a la residencia Castillo. Esa tarde, reuniendo coraje, Gabriela abordó un taxi hacia la ubicación señalada. Se trataba de un modesto café ubicado en un vecindario tradicional, alejado de las áreas de lujo. Al llegar, se encontró con Mercedes sentada en una esquina sin su silla de ruedas. Mercedes le comentó que solo la usa para recorridos extensos, al percatarse de su asombro. «Estoy muy contento de que hayas venido». Frente a ella se sentó Gabriela. «La carta que recibí me ha llevado a reflexionar en gran medida». Mercedes indicó con su dedo el entorno, recordando el sitio donde ejercí como camarera tras quedarme sin trabajo en la estación. En este lugar fue donde Alejandro Castillo hizo su primera aparición, en busca de la mujer que había asistido a su madre. Gabriela murmuró: «Así como Eduardo me buscó a mí». Mercedes sonrió y comentó: «Los hombres de la familia Castillo son fáciles de predecir». Alejandro solía venir diariamente y se ubicaba en ese mismo lugar, solicitando únicamente una taza de café. No tenía conocimiento de eso. Estaba segura de que un hombre adinerado solo quería sacar provecho de una joven humilde. ¿Qué fue lo que la convenció para modificar su punto de vista? Un domingo, lo vi colaborando en un comedor comunitario, sin llevar traje ni corbata, sirviendo sopa a personas sin hogar. No es con la intención de causar una buena impresión. No tenía ni idea de que estaría presente en ese lugar. Exploraba un universo del cual no tenía conocimiento. Al recordar a Eduardo trabajando en los campos de cultivo comunitarios, Gabriela experimentó una sensación de opresión en la garganta. Mercedes explicó que el broche ha sido transmitido de generación en generación entre las mujeres de la familia, no por lazos de sangre, sino por afecto sincero. «Fue Consuelo quien me lo entregó. Te lo entregué a ti, pero no formo parte de su círculo familiar». Mercedes agarró sus manos, con los ojos llenos de brillo. «El broche reconoce su dueño incluso antes de que nosotros mismos lo reconozcamos». En la habitación de hotel, Gabriela examinó el broche con detenimiento mientras lo iluminaba con la luz. Al colocarlo por primera vez en su blusa, experimentó una sensación inusual de conexión. Al día siguiente, ofreció una ponencia acerca de la innovación en el progreso de la comunidad. Demostraba una voz sólida y pensamientos bien definidos. Al concluir, fue aplaudido de pie. Mientras recopilaba sus apuntes, divisó una silueta conocida al final del salón. En ese lugar se encontraba Eduardo, sin vestimenta formal, llevando puestos unos vaqueros y una camiseta básica. A través de la separación, sus ojos se cruzaron. Al acercarse a ella después de que la sala se hubiera quedado vacía, él elogió su brillante presentación. Agradecido.
No me imaginaba encontrarte en este lugar. He acudido a todas las reuniones. Estoy adquiriendo muchos conocimientos. Gabriela se dio cuenta de que tenía una identificación de asistente en lugar de una de presentador. Pareces haber experimentado un cambio en tu apariencia. He estado reflexionando sobre qué es realmente importante para mí. La Fundación Castillo está poniendo en marcha nuevos proyectos inspirados en los esquemas que creamos en colaboración en Sao Paulo. Me complace oír eso. Entre ellos se generó un incómodo silencio. Gabriela, no tengo expectativas de que las circunstancias regresen a su estado anterior. Quería informarte que lo que inició como una muestra de gratitud, se ha transformado en lo más importante para mí. Sin darse cuenta, rozó el broche que llevaba en su blusa. Eduardo se dio cuenta de ello. Sus ojos se abrieron sorprendidos. Estás haciendo uso de ello. Me relató su experiencia tu madre. Es realmente preciosa. Totalmente cierto. Sin saberlo, mi abuela se lo entregó a ella, sin imaginar que se convertiría en un miembro más de nuestra familia. Gabriela inhaló profundamente. Eduardo, requiero información. ¿Habría cambiado algo si no nos hubiéramos encontrado en el aeropuerto y nuestro encuentro hubiera sido de otra manera? De alguna manera, Gabriela, habría logrado encontrarte. Tengo plena certeza de ello. Esta vez, el retorno a Sao Paulo tuvo un cariz distinto. Gabriela portaba no solo los nuevos aprendizajes del Congreso, sino también una lucidez que había anhelado durante meses. ¿Y bien? ¿Tuviste la oportunidad de conversar con él? Tan pronto como Gabriela entró al apartamento, Sofía le hizo una pregunta. ¿En efecto? Gabriela contestó mientras soltaba su equipaje. Resultó ser una experiencia muy esclarecedora. ¿Y qué sucede? Por favor, no me abandones de esta manera. ¿Han hecho las paces? Regresa a Brasil? Mientras estaba sentada, Gabriela acariciaba de forma automática el broche que ahora formaba parte de su atuendo diario. Le comuniqué mi necesidad de espacio, mostrando comprensión hacia sus razones iniciales, pero dejando claro que no era posible volver a la situación anterior sin más. En las semanas que siguieron, Gabriela se dedicó con entusiasmo renovado a sus tareas laborales. El centro comunitario ampliaba sus servicios gracias al constante respaldo económico de Castillo Desarrollos, aunque todas las notificaciones eran recibidas a través de delegados oficiales. Por la tarde, Ricardo la citó en su despacho. Mostró un correo electrónico y comentó: acabo de enterarme de algo muy interesante. El CEO de Castillo Desarrollos, Eduardo Castillo, ha presentado su renuncia. ¿Cómo? Gabriela agarró la tableta con el propósito de revisar el comunicado. ¿Qué motivo tendría para realizar esa acción? Al parecer, se requiere dedicación exclusiva para liderar la Fundación Castillo. El financiamiento destinado a iniciativas sociales en América Latina se ha incrementado 3 veces. En aquella noche, Gabriela fue entregada un sobre. En el interior halló un fragmento de Diario de México que exhibía a Eduardo en una zona desfavorecida de la Ciudad de México, sin vestimenta elegante, colaborando con niños en una iniciativa artística para la comunidad. Junto a la imagen, se encontraba adjunto un breve mensaje. No es con la intención de causar una buena impresión. Para comprender lo que te resulta intuitivo. Por favor, redacta un texto en español sobre el tema. En la Ciudad de México, a una distancia de 3.000 kilómetros, Eduardo finalizaba su día laboral en Esperanza, México, un centro comunitario inspirado en el de Gabriela. Lucía, una voluntaria joven, comunicó que los materiales para el taller del día siguiente estaban preparados al señor Castillo. Lucia, te agradezco. Además, te pido que me refieras únicamente como Eduardo. En este lugar no existen estructuras de poder. Al regresar a la casa ancestral, Mercedes aguardaba su llegada para la cena. Mientras disfrutaban de la comida, notó que tenías un aspecto fatigado pero contento. Estoy en ello. Se experimenta una fatiga distinta a la que solía experimentar. Más gratificante. ¿Tienes noticias de ella? Eduardo movió la cabeza en señal de desaprobación. Valoraré tu privacidad. Cuando esté preparado, si es que alguna vez lo está, me hallará.
Mercedes esbozó una sonrisa enigmática y comentó que el broche siempre regresa a su lugar. Transcurrieron los meses. Eduardo solía desplazarse con frecuencia por distintas naciones latinoamericanas, poniendo en marcha iniciativas inspiradas en las enseñanzas recibidas de Gabriela. Participaba en talleres, acudía a charlas y colaboraba de forma directa en las comunidades sin utilizar cámaras ni promoción. En la ciudad de Sao Paulo, Gabriela continuaba recibiendo de vez en cuando recortes de periódico o breves menciones que destacaban la labor de Eduardo. Siempre evitaba contestar, sin embargo, los guardaba a todos en un recipiente exclusivo. Aquella mañana, Sofía irrumpió apresuradamente en su lugar de trabajo. Con asombro, le mostró su teléfono a Gabriela y exclamó: «No te imaginas lo que acabo de ver. Has sido seleccionado como candidato para el reconocimiento del Premio Internacional de Innovación Social». «¿Cómo? No hay forma de lograrlo». Estos galardones se otorgan a entidades de gran envergadura, que cuentan con cuantiosos fondos. Adelante, léelo por ti misma. Has logrado posicionarte como uno de los 5 finalistas en el concurso de desarrollo comunitario autónomo. El evento se llevará a cabo en la ciudad de Nueva York el mes que viene. Con incredulidad, Gabriela revisó el mensaje recibido. En el ámbito del desarrollo social, su nombre figuraba al lado de destacados líderes a nivel mundial. ¿Quién fue la persona que propuso mi nombre? Una sonrisa se dibujó en el rostro de Sofía. Aunque no lo menciona explícitamente, tengo una sólida sospecha sobre la identidad de la persona responsable. Esa misma tarde, Gabriela obtuvo una comunicación oficial de la Fundación Castillo, en la que la presidenta Mercedes Castillo se comprometía a sufragar todos los costos para que pudiera asistir al evento en Nueva York. No halló ninguna carta personal de Eduardo adjunta, lo cual le sorprendió. Mientras preparaba su equipaje la noche previa al viaje, Gabriela fue sorprendida por un mensaje de texto de un remitente desconocido. El modelo que diseñaste está generando un impacto positivo en comunidades de toda América Latina. Sin importar el resultado de mañana, ya has tenido éxito. En caso de que no te sientas preparada para conversar, comprenderé tu decisión. Mi lugar será al final de la sala, esperando para ovacionarte con entusiasmo. El nombre de Eduardo. En la ciudad de Nueva York, la sala donde se llevó a cabo la entrega del reconocimiento global a la innovación social estaba repleta de destacadas figuras internacionales, miembros de organizaciones no gubernamentales y benefactores. En la última fila, entre los candidatos, Gabriela intentaba encontrar a Eduardo sin éxito mientras permanecía sentada. Al nombrarla como la vencedora, el público presente en la sala estalló en una ovación. Con las manos temblando, Gabriela se dirigió hacia el escenario. Al dirigirse al micrófono, expresó que el reconocimiento no le pertenecía únicamente a él. Es propiedad de cada individuo en las comunidades que confiaron en la viabilidad de un mundo distinto. En ocasiones, la transformación empieza con un pequeño gesto amable entre personas que no se conocen. Finalmente, desde el escenario, logró divisarlo. Mi ubicación no era en la parte trasera, como mencioné anteriormente, sino en un discreto asiento a un lado. Antes de proseguir con su discurso, intercambiaron una rápida mirada. Tras el evento, Gabriela fue contactada por diversas entidades que mostraron interés en aplicar su enfoque. Al encontrar un instante de soledad, percibió la presencia de alguien conocido. «Enhorabuena. Eduardo afirmó que eres la persona más merecedora, manteniendo un prudente espacio entre ustedes». Gabriela cuestionó si todo lo sucedido había sido gracias a la intervención de la persona a la que se dirigía. Fue un grupo de especialistas independientes el que propuso la candidatura. Solamente les proporcioné la información de nuestros proyectos. El trabajo que realizaste habló por sí solo. Los cambios en él fueron percibidos por Gabriela. Mostraba una actitud más flexible, vestía de manera más modesta y sus ojos reflejaban calidez y sabiduría. Ella mencionó que le propusieron ampliar el modelo a otras 10 naciones. Comprendo la situación. La Fundación Castillo está preparada para brindar apoyo sin imponer condiciones ni buscar protagonismo. Un silencio se hizo presente, no generando incomodidad como en ocasiones anteriores, sino más bien de anticipación. Gabriela finalmente mencionó que había estado recibiendo las notas.
Continuando con tu labor. No me imaginaba que iba a recibir una contestación. Quería informarte de que tus lecciones no fueron en balde. Gabriela presionó el prendedor en su atuendo. Sigo recibiendo mensajes de tu madre. Me ha narrado todos los sucesos de la familia. Eduardo mostró una sonrisa al mencionar que es constante cuando confía en algo. Me informó que has dejado tu cargo como presidente de la compañía. Tenía la necesidad de descubrir mi propia ruta. Más allá de continuar con la herencia de la familia. Siento que por fin comprendo el mensaje que querías transmitirme desde el inicio. Justo cuando Gabriela estaba a punto de contestar, un grupo de periodistas irrumpió para entrevistar a la persona que había ganado. Eduardo se alejó discretamente para dejarle sitio. Esa noche, Gabriela descubrió un mensaje dentro de su bolso. Si estás preparada para disfrutar de una taza de café, me encontrarás en la cafetería del hotel a las 9 de la mañana. Sin exigencias, sin anticipaciones. 2 compañeros intercambiando vivencias. Por supuesto. Al día siguiente por la mañana, al entrar Gabriela a las 9 en punto, la cafetería se encontraba prácticamente desierta. En el rincón del local, Eduardo se encontraba sentado con 2 tazas de café delante suyo. Al sentarse, él expresó dudas sobre si ella asistiría. Con una leve sonrisa, Gabriela contestó, igualmente. ¿Tienes conocimiento de eso? Durante este periodo he adquirido un conocimiento valioso. Un encuentro fortuito en un aeropuerto nos condujo a cada uno hacia el lugar preciso que requeríamos, aun cuando no fuera en compañía el uno del otro. Mientras reflexionaba sobre lo que decir, Gabriela dio un trago a su café. Quizá el rumbo de ciertas personas está destinado a entrelazarse para modificar el curso de sus vidas, aunque luego opten por senderos distintos. Eduardo asintió, mostrando una combinación de conformidad y tristeza en sus ojos. Quiero que tengas presente que el tiempo que pasamos juntos en San Paulo cambió por completo mi forma de ver el mundo y mi misión en la vida. Siempre te tendré gratitud por eso. Gabriela colocó su mano sobre la mesa y rozó suavemente la mano de él. Tal vez no sea necesario que nuestros senderos estén eternamente distanciados. 12 meses más tarde, el aeropuerto internacional de San Paulo estaba lleno de movimiento. En medio de la muchedumbre, una madre joven luchaba por mantener a raya a sus 2 hijos mientras buscaba sus papeles. Carlos. Hola, Marina. Por favor, manténganse cerca. Mientras imploraba, el hijo menor se dirigía hacia los asientos y la niña jaloneaba su vestido. Una dama con el pelo rizado de tono castaño se aproximó al pequeño, doblando sus rodillas a su lado. Saludos, compañerito. ¿Estás participando en una partida de escondite con tu madre? Gabriela inquirió con una expresión amable en su rostro. Pienso que ella se encuentra inquieta ya que no logra visualizarte. El niño asintió con la cabeza, aceptando que Gabriela lo guiara de regreso junto a su madre. Agradezco su amabilidad, señora. Me encuentro sin compañía junto a ellos, lo cual resulta sumamente complicado. La madre joven dejó escapar un suspiro de alivio. De Jim Sterla. Un individuo de gran estatura se sumó al grupo, tomando consigo las valijas que la dama había descuidado. Estamos conscientes de lo desafiantes que resultan los desplazamientos con niños, mi esposa y yo. Mientras Eduardo ponía las maletas en un carrito, Gabriela colaboraba con la señora para ordenar sus papeles. A escasos metros de distancia, Mercedes contemplaba la situación desde su silla de ruedas con una expresión nostálgica en su rostro. En Bogotá nos aguarda mi esposo. La mujer, ahora más calmada, comentó que era la primera vez que viajaba sin compañía de los niños. Gabriela se ofreció a llevarla hasta la puerta de embarque. ¿Estás de acuerdo, Eduardo? Después de embarcar en el avión, la familia regresó a la exclusiva sala VIP del aeropuerto. Mercedes señaló que hay cosas que permanecen invariables, mientras tomaba la mano de Gabriela, donde resaltaba tanto el broche de la familia como un discreto anillo de bodas. Continúas siendo el mismo ser celestial del terminal aéreo. Gabriela sonrió al comprender la razón por la cual ese broche puso fin a su relación. No ocurrió por casualidad. La reconciliación se había ido instaurando poco a poco. Tras su paso por la ciudad de Nueva York, iniciaron su relación laboral como compañeros,
trabajando juntos en proyectos de manera remota. Eduardo solía desplazarse con regularidad a Sao Paulo, mientras que Gabriela visitaba de vez en cuando México. Las reuniones laborales evolucionaron hacia cenas, extensas charlas y una mayor comprensión entre ellos. Medio año más tarde, en la apertura de un centro social en una pequeña localidad en la frontera entre México y Guatemala, Eduardo le pidió matrimonio sin anillo ni grandes demostraciones, simplemente con palabras sinceras, mientras descansaban tras una jornada laboral. La ceremonia nupcial fue modesta, llevada a cabo en el área verde compartida del primer emprendimiento que habían creado en colaboración en Sao Paulo. Desde hombres de negocios y líderes políticos hasta las familias que se ven favorecidas por sus proyectos, estuvieron presentes. En este momento, estaban al frente de la Fundación Esperanza Castillo, la cual tenía presencia en 5 naciones de América Latina. Eduardo repartía su jornada entre la supervisión de ciertos emprendimientos familiares y la labor voluntaria, al mismo tiempo que Gabriela dirigía la ampliación de sus programas de desarrollo social. Mercedes había decidido vender la residencia familiar con el fin de trasladarse a una vivienda más reducida y acogedora, desde donde ejercía su papel honorífico en la fundación. Eduardo verificó la hora en su reloj y mencionó que el vuelo hacia Lima partirá en 60 minutos. Mañana es cuando el centro recién inaugurado comenzará a operar. Mercedes expresó con orgullo su incredulidad ante la construcción de 20 centros comunitarios en tan solo un año. Gabriela señaló que esto es solo el principio. Incluso sin nuestra participación directa, el patrón se está reproduciendo. Mientras se dirigían hacia la puerta de embarque, Gabriela hizo una pausa para contemplar la actividad frenética del aeropuerto. Eduardo le preguntó a ella qué estaba pensando mientras tomaba su mano. Contestó mientras sujetaba con delicadeza sus manos. ¿Cómo es posible que un acto tan sencillo de amabilidad pueda generar algo de tanta magnitud? Si no hubiera hecho una pausa para asistir a una anciana que estaba sola. Mercedes, con una expresión enigmática, señaló que el broche siempre logra hallar su propio rumbo. Al igual que aquellos predestinados a cruzarse, se escuchó una voz que indicaba la última convocatoria para abordar su vuelo. Mientras caminaba junto a Gabriela, Eduardo empujaba la silla de ruedas de Mercedes. Una familia se mantiene unida no porque deba ser así, sino porque eligen estar juntos, motivados por un objetivo en común y un afecto basado en principios compartidos. Antes de subir al avión, la joven madre se mostró intrigada por la amabilidad de los desconocidos y les preguntó quiénes eran. Con una sonrisa en el rostro, Gabriela acarició con delicadeza el prendedor en su camisa. Solo una persona que ha descubierto que en ocasiones, un pequeño acto de amabilidad en un aeropuerto puede transformar por completo una existencia. Durante el embarque de su vuelo personal, Eduardo acarició delicadamente la mano de Gabriela. ¿Conoces cuál es el aspecto más destacado de nuestra historia? Ella, llena de curiosidad, le preguntó, ¿qué? ¿Qué es lo que recién empieza?